Shalom, este es el estudio de la Haftarah de la Parashá Noach. Y solamente para recapitular, todas las porciones que leemos de la Santa y Bendita Torá tienen una porción que le acompaña en referencia a las lecturas de los profetas y se le llama la Haftarah. Y voy a compartir con ustedes un PowerPoint acerca de la Haftarah. Y Haftarah literalmente significa conclusión. Y esta es la Haftarah de Parashá Noach, o lo que acompaña la Parashá de Noach. Y estas notas las tomé de la Jewish Encyclopedia, la enciclopedia judaica, y el artículo que viene ahí dice: es la porción de los profetas que se lee inmediatamente después de la lectura de la Torá en los servicios matutinos, en los Shabbats, días festivos, Yom Tov, y en el Tish B'Av, el día noveno de Av, que se conmemora la destrucción del santuario, y también en los servicios vespertinos y de los días de ayuno. El pasaje elegido generalmente contiene una referencia explícita a algún evento descrito en la sección previamente leída de la Torá. Por ejemplo, el libro de Isaías va con Bereishit, el libro de Oseas con Bereishit, viene aquí números romanos 28, 10 hasta el 32, 2, Miqueas 5, 6 al 6, y etcétera. Entonces, en todos estos casos, la relación directa de un pasaje con el otro se limita a un versículo. A menudo las dos secciones tienen meramente una semejanza general entre sí en su contenido, como es el caso de la mayoría de los Yom Tovim, los días festivos o las festividades, y las de los 4 Shabbats antes de Pesach, etcétera. Por ejemplo, Segunda de Reyes 4, en el relato del versículo 16, va con Bereishit 18 al 22. Primera de Reyes 1 con Bereishit 23 al 25, 18, etcétera, etcétera. Entonces aquí vienen algunos de los casos de las lecturas semanales de la Haftarah. A veces, cuando no se podía encontrar nada más apropiado, una remota similitud de ideas determinaba la selección de la Haftarah. Así, en Isaías 13:5 se combinaría con Bereishit 1, 6, 8, Ezequiel 37:15 con Bereishit, creo que me traduje mal o el traductor me tradujo mal los números romanos aquí. Luego lo voy a ver con detenimiento. Y luego dice: de hecho, a veces la conexión consiste solo en una palabra, como entre Oseas 2:2 y números 1:4, 20, o del 1 al 4 en el 20, etcétera. Las Haftarot son definitivamente fijas o estables, constan de 10 a 52 versículos y son leídos por la última persona llamada por el líder de oración o el encargado del servicio o el rabino para leer la Torá. Están precedidos por 2 exordios sobre el tema del deleite del Eterno con sus profetas, y las declaraciones que se hacen en la Torá concluyen con 4 elogios: la fidelidad del Eterno a sus promesas con respecto a la restauración de Sion, la venida del Mesías, el restablecimiento del trono de David, y acerca de la revelación de la Torá en el sentido de lo que hablan los profetas, y sobre el día de la festividad. Para explicar un poco más esa última frase, tengo aquí conmigo el Humash de ArtScroll, y lógico, vienen los 5 libros de Moshe, pero en la parte final, en la página 1204, vienen la sección de las Haftarot o la sección de los profetas que acompañan a cada parashá. Y aquí en esta página dice: bendiciones de la Haftarah. Y la primera bendición es: bendito eres tú, Adonai Eloheinu melech haolam, quien ha elegido a buenos profetas
y se complació con sus palabras que pronunciaron con sinceridad. Bendito eres tú, Adonai, que elige la Torá, a Moshe, su siervo, a Israel, su nación, y a los profetas de verdad y de la rectitud. Y el pueblo contesta, amén. Después viene otra bendición, dice, bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Melech Haolam, baluarte de todas las eternidades, justo en todas las generaciones, el Elohim fidedigno, que dice, hace, habla y cumple, pues todas sus palabras son verdaderas y rectas. Y fidedigno eres tú, Adonai Eloheinu, y fidedignas son tus palabras. Ninguna de tus palabras vuelve sin cumplir su propósito, pues tú eres Elohim, el Rey fidedigno y misericordioso. Bendito eres tú, Adonai Elohim, que es fidedigno en todas sus palabras. Esa es la segunda. La tercera, apiádate de Sión, pues es la fuente de nuestra vida. A la que está profundamente humillada, trae veloz salvación en nuestros días. Bendito eres tú, Adonai, que alegra a Sión junto con sus hijos. Y el pueblo contesta amén a cada una de ellas. La cuarta, alégranos, Adonai Eloheinu, con Eliyahu, Hanabí, tu siervo, con el reinado de la casa de David, tu ungido, que venga rápidamente y regocije nuestro corazón. Ningún extraño ha de sentarse en su trono, ni otros han de continuar heredando su honor, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguiría. Bendito eres tú, Adonai, escudo de David, Magen David. Entonces, estas son las 4 verajás que el lector hace antes de comenzar la lectura de la Haftará. La lectura de la Haftará, obvio, viene después del servicio de la Torá en el Shabbat, y se designan nuestros 7 lectores para los diferentes aliyots que hacen con la lectura de la Santa Bendita Torá, y después vienen las oraciones adicionales y la Haftará, las oraciones por el Estado de Israel, por la nación que nos acoge, etcétera, etcétera. Y es parte ya de la parte final del servicio. Pero es muy interesante cómo las 4 bendiciones que acompañan la lectura de la Haftará, lo que dice esta nota, son el tema del Eterno y la importancia de la palabra de los profetas y de la Torá, y concluyen con estos 4 verajás, o aquí dice 4 elogios: la fidelidad del Eterno con sus promesas en la restauración de Sión, la venida del Mesías, el restablecimiento del trono de David, la revelación de la Torá y los profetas, y el día de la festividad, cuando acompaña a Rosh Chodesh o alguna de las festividades. Y quiero también mencionar que es importante, en el Brit Hadashah, en el libro de Lucas, nos narra cuando el Mesías vino a Nazaret, donde había crecido, que es en el capítulo 4, y le fue dado el libro del profeta Isaías, dice en el capítulo 4 de Lucas, dice el verso 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día del Shabbat en la sinagoga, y se levantó a leer, y le fue entregado el sefer del profeta Yeshayahu, Isaías, y cuando abrió el libro encontró el lugar donde está escrito: el Ruach del Eterno está sobre de mí. Y esto viene en Isaías 61, del 1 hacia adelante. Y dice: el Ruach del Eterno está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, y para poner en libertad a los quebrantados, y para predicar el año agradable del Eterno. Y enrollando el pergamino, se lo entregó al encargado, y sentándose, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces él les comenzó a decir: hoy, Hayón, se ha cumplido esta escritura delante de sus oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el Ben Yosef? Y él dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra, etcétera. Pero aquí el Mesías tomó
el libro del profeta Isaías y podemos saber exactamente qué temporada o qué mes del año y qué semana era cuando él hace esta lectura en Nazaret, porque todas las parashas están ordenadas de acuerdo al ciclo de lectura anual. Antiguamente también había un ciclo de lectura trianual. Cada 3 años y medio se completaba el ciclo de la lectura de las parashas. Esto era principalmente dentro de el territorio cerca a Jerusalén. Eh, Fuera de Jerusalén se hacía la lectura anual y después comenzó la gente a hacer nada más la lectura anual y es lo que hoy hacemos hoy en día. Pero existe la evidencia de la lectura trianual y tengo aquí enfrente de mí diferentes tomos de la enciclopedia judaica y en la enciclopedia judaica vienen las lecturas de la Torá y viene el ciclo trianual. Y cuando uno busca todas las parashas del ciclo trianual, que es mucho más amplio, leer en 3 años y medio los 5 libros de Moshe, nos permite con más detalle estar examinando el mensaje de la Torá. Mientras que cuando leemos cada año es muy dinámico y muy rápido, no te da tiempo de ver con detalle muchos aspectos de la lectura. Pero en la enciclopedia judaica, cuando uno va a la lectura trianual y busca en la lectura de los profetas a ver si viene, si acaso, porque en la lectura anual no viene esta porción, pero cuando yo lo busqué en la enciclopedia judaica, viene este pasaje del profeta Isaías, capítulo 61, 1 y 2, que el Mesías se levanta a leer en la lectura de la Haftará al final del servicio en Nazaret y vemos que esta lectura en el ciclo trianual corresponde a la festividad de Shavuot, de Pentecostés. Entonces, de esa manera sabemos que el capítulo 4 en Nazaret, el Mesías está en una festividad de Shavuot, de Pentecostés, haciendo lectura del cumplimiento de la promesa de la venida del Ruach HaKodesh. Y este es alguno de los testimonios que nos da el Brit Hadashah acerca de la lectura de la Haftarah o la porción de los profetas. El libro de los Hechos también en el capítulo 13 nos habla acerca de esto. Dice en los subtítulos, capítulo 13 dice, había entonces en la Quejilá, que estaba en Antioquía, Nebaim, profetas, doctores, Bernabé y Shimeón, que se llamaban Niger, y Lucio Cireneo, Managen, que había sido creado con Herodes, Tetrarca y Saulo. Y ministrando estos delante del Eterno y ayunando, les dijo el Ruach HaKodesh, apártenme a Bernabé y a Shaul para la obra que les he llamado. Y viene la lectura más adelante y Shaul, Pablo en el verso 16 del capítulo 13 del libro de los Hechos, dice, entonces Pablo o Shaul, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice, varones israelitas, en hebreo sería Ish Israelim. Y luego dice una segunda frase que es sumamente importante, dice, y los que temen al Eterno. Aquí en este contexto no se está refiriendo a la gente que tiene de alguna manera respeto por servirle al Eterno, bendito sea su nombre, sino que se refiere a un grupo muy particular de personas que en aquel tiempo se les llamaba los Yirei Shamayim, los temerosos del cielo. Por ejemplo, el capítulo 10 de los Hechos nos habla de Cornelio. Dice, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, piadoso. Y enseguida dice, y temeroso del Eterno. Era Yirei Shamayim, un temeroso del cielo con toda su casa. Y el verso 22 dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, y Yirei Shamayim. En este contexto sabemos que el escritor del libro de los Hechos, el médico, el doctor Lucas, nos está explicando que hay un grupo de personas que no son judías, pero que viven dentro de la comunidad judía y que asisten a la sinagoga y que celebran los días de reposo, observan la Torá, comen alimentos limpios, son miembros de la comunidad, aunque no son judíos naturales,
pero están en el proceso para poder ser prosélitos y hacer su conversión al judaísmo. Pero a este grupo en particular se les llama los temerosos del cielo. En el hebreo es Yirei Shamayim y en el griego es Fova Menoi, o sea, los que tienen miedo, de la palabra fobia, los que tienen temor al creador del universo. Y aquí en el capítulo 13, verso 16, Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas y los Yirei Shamayim, y los que no son judíos, pero que observan la Torá y cumplen los mandamientos del Eterno. Verso 17. El Elohim del pueblo de Israel escogió a nuestros patriarcas y ensalzó al pueblo diciéndoles, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por tiempo como de 40 años los toleró con sus costumbres en el desierto, destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, y les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta tiempo del profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y les dio el Eterno a Shaol ben Kis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantó por rey a David, al que él también le dio el testimonio diciendo: he hallado a David ben Yesí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Elohim, conforme a la promesa, levantó a Yeshua por Salvador. Ahí viene el nombre del Mesías, Yeshua por Yeshua, a Israel. Predicando Juan delante de la faz de la avenida el Tevilá, la purificación de Teshuvah a todo el pueblo de Israel. Y nada más quiero enfatizar que cuando uno baja a las aguas de la purificación, es una práctica constante dentro de la comunidad de Israel. Es algo que la gente hace constantemente. Por ejemplo, ahora que pasó la festividad de Sukkot, ¿qué es lo que hace uno? Va a las aguas de la purificación, a un cuerpo de agua viva, agua que corre, y se sumerge uno 3 veces. Nadie lo tiene que empujar, nadie lo tiene que estar sosteniendo ni de su espalda, ni de enfrente, a menos que esté la persona de mucha edad o con alguna condición de enfermedad, el Señor no lo permita, necesita que alguien lo ayude, puede ayudarle, pero la forma básica es que uno desciende a la agua por uno mismo en condición casi fetal, si puede, estando dentro del agua, y se sumerge 3 veces y vuelve a emerger. Y cada vez hace una oración al final, perdón, cuando se sumerge 3 veces y declara, como hacemos el lavado de las manos: bendito eres, Señor, nuestro Adonai Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas sumergirnos, hacer tevilá, por causa, en el caso de Sukkot, por causa de Sukkot. La mujer que da luz por causa de haber dado a luz a una criatura, la mujer que termina su ciclo menstrual por causa de que salgo de mi impureza, de mi ciclo, etcétera. Entonces, es una práctica cotidiana el bajar a las aguas de la purificación. Cuando uno viene al conocimiento de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual uno puede obtener la Yeshua, que es lo que está diciendo este versículo 23, y levantó a Yeshua, por Salvador para el pueblo de Israel. Y cuando uno baja las aguas de la purificación, hace uno su declaración: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer tevilá por causa de venir al conocimiento del Mesías Yeshua, el Salvador de Israel. Y es lo que está explicando aquí Rav Shaul. Verso 24 dice: y predicando Yohanan delante del rostro la venida, la tevilá de arrepentimiento o de Teshua a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera o su ministerio, su propósito, su tabnit, él preguntó: ¿quién creen ustedes que yo soy? No soy yo, mas he aquí viene tras de mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de entre ustedes los que son temerosos del Eterno, los Yirei Shamayim,
O sea, aquí no se está dirigiendo a paganos, no está yendo a cualquier nación del mundo a ver si algún pagano quiere arrepentirse, etcétera. Se está dirigiendo a gente que conoce la Torá, gente que sirve al Elohim vivo, al Elohim viviente del pueblo de Israel, el pueblo judío y a los no judíos que son temerosos del Eterno y cumplen con todos los lineamientos. Dice, a ustedes es enviada la palabra de esta Yeshua, de esta salvación, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, refiriéndose al Mesías, y las voces de los profetas que se leen todos los días de Shabbat, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar, en él causa de muerte, le pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas el Eterno le levantó de entre los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Entonces, aquí lo que quiero nada más hacer hincapié es que el verso 27, dice, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, y las voces de los Nebaim que se leen en los Shabbats. ¿Cuáles son las voces de los profetas? Las Haftarots. Y es en lo que estamos ahorita estudiando, la porción de los profetas que acompaña la lectura de la Santa y Bendita Torá. Voy a volver al artículo de la enciclopedia. La Haftará ha pasado por varias etapas en su desarrollo. Ver el artículo de la enciclopedia en lo que concierne a la bodá o la liturgia. Las fuertes talmúdicas que rastrean la costumbre de leer la Torá hasta Moshe y Esdras no mencionan al creador de la Haftará, que parecería apuntar a un origen posterior. Abu Daram, un maestro español del siglo XIV, remonta la Haftará a la época de la persecución en el tiempo de Antíoco Epifanes, cerca del año 165 al 168 antes de la era común, cuando debido a la prohibición de leer la Santa y Bendita Torá por los griegos, en este caso está hablando del tiempo de Hanukkah, las secciones correspondientes de la Torá que estaban prohibidas, como las prohibieron, se leían los profetas. Es por eso que esta práctica se estableció como una costumbre. Aunque falta toda autoridad para esta explicación, no es improbable que la costumbre data de la era precristiana y que originalmente se observaba solo en los días festivos y en los 4 Shabbats especiales. Luego se extendió a todos los días de reposo. Esto es lo que dice el artículo de la enciclopedia. Terminando con este párrafo, dice, parece que los fariseos, en su conflicto con los saduceos, leían en relación con las diversas secciones de la Torá selecciones de los libros de los profetas, principalmente de los profetas anteriores o los grandes, que se le llama Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, que apoyaban su propia interpretación de las leyes relacionadas a las festividades. Las declaraciones talmúdicas acompañan junto con la evidencia de Lucas 4:17, que es lo que ya leímos, y nos muestra que la lectura de la Haftará en el Shabbat ya había sido instituida desde el siglo I de la era común, porque vemos lo que está declarando Pablo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el Mesías que se levanta a leer en Nazaret del libro del profeta Isaías, e incluso la evidencia que hay en el tratado Megilá del Talmud, folio 25b, y también la Tosefta 434, Megilá 475 también del Talmud, y todas estas son evidencias de lectura de los profetas, si no es que en tiempos del Mesías hasta tiempos de Hanukkah, de Antíoco Epifanes. Lo más probable es que venga desde el Sinaí, de alguna manera, porque los sabios nos dicen en el libro de Pirkei Avot, los dichos de los padres, que la Torá fue entregada a Moshe en el Sinaí y él se la entregó a los jueces a los profetas a los hombres de la última asamblea, entre los cuales estaban los profetas que vinieron del exilio, entre ellos Ezequiel,
Daniel, estuvo Mardochai, la reina Esther, Ageo, profeta Ageo, también Oseas, Zorobabel, Esdras, Nehemías, todos estos entre 120, estaban todos ellos, fueron quienes estructuraron todo lo que es hoy conocemos como los Maxorim, los libros de oración para las festividades, lo que es la Haftarot, las estructuraron para las lecturas de Shabbat, cosa que el Mesías dio testimonio a lo que ellos hicieron leyendo en Nazaret la porción del profeta Isaías que ya leímos, etcétera. Entonces vemos que esta práctica es sumamente antigua y toda sinagoga o todo Beit Midrash, casa de oración, tiene que tener una lección, un sefer que traiga la lectura de los profetas. Perdón, voy a continuar leyendo. El ciclo trianual. Las porciones que deberían de leerse en los días festivos se determinaron por primera vez a mediados del siglo II, de acuerdo a la Tosefta Megila 4.1. Después se siguió con los días de Shabbat especiales, eran 4, porque los Shabbats ordinarios solamente se fijaron algunos de ellos y eran en relación al tema de la Torá. Esto también lo dice la Tosefta, el Tratado Megila. En el siglo II, la elección del pasaje aún se dejaba al erudito que debía leer la Torá, Megilá 4.5. En Palestina, en Jerusalén, perdón, la lectura de los profetas se completaba en 3 años, de acuerdo con el ciclo de 3 años de las lecturas de la Torá, y en consecuencia requirió tantas elecciones como semanas había en esos 3 años. Un manuscrito de la biblioteca bodleiana contiene una lista incompleta de estos, cuyo manuscrito proviene originalmente de una sinagoga en el Cairo, probablemente de comunidades de alrededores de Jerusalén. En el siglo XII todavía observaban el ciclo trianual. Estos haftarot consistían a menudo en 2 o 3 versículos, como en los tiempos más antiguos. Un traductor oficial lo repetía en arameo, el idioma del pueblo en ese tiempo, frase por frase, a medida que se leía. Los pasajes inapropiados quedaban sin traducir. A veces un discurso seguía la lectura de los profetas, y dice comparar Lucas 4.17 y algunos comentarios de la Pesicta, generalmente, basándose en la sección de la Torá. Y la Parashá Noach, que es lo que ahorita estamos viendo, la acompaña capítulo 54 del profeta Isaías, en el cual comienza diciendo, Roni o Rina, alégrate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más serán los hijos de la dejada que de la que tiene el marido, dice el Eterno. Ensancha tu sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la izquierda has de crecer, y tu simiente heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, lo tirá, no seas avergonzada, no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido será tu hacedor. Adonai Sebaot Shemo es su nombre, y tu Goel, tu Redentor, el Santo de Israel, el Elohim de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer dejada y triste de espíritu te llamó el Eterno, y como mujer joven que es repudiada, dijo el Elohim tuyo. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Y aquí es muy importante este versículo porque está haciendo una promesa de redención. El pueblo, cuando el profeta Isaías está diciendo estas promesas de redención y de restauración, es cuando todavía no era exiliado. Las 10 tribus no eran exiliadas por Sennacherib. Y el profeta Isaías ya está dando una promesa de consuelo y de restauración al pueblo de Israel. Antes de que venga el mal, la medicina ya está siendo emitida. Verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor, Adonai, porque esto me será como las aguas de Noaj, que juré que nunca más las aguas de Noaj. 2 veces está enfatizando Maim Noaj, las aguas de Noaj pasarían sobre la tierra. Así también juré que no me enojaré más contra ti ni te reprenderé. 2 veces repite las aguas de Noaj y los sabios dicen que esto es tenido como una promesa que el Eterno está firmando, un pacto que está haciendo. ¿Cuál es este pacto? Dice el verso 7, que te recogeré con grandes misericordias. Y usted puede leer todo el resto de la porción del profeta, de la Haftará, que continúa hasta el verso 17, y el capítulo 55, del verso 1 al 5, también continúa la Haftará. Dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas, a los que no tienen dinero, vengan y compran y coman, vengan y compren sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme con atención y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen sus oídos, vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno. Aquí vuelvo a enfatizar las misericordias firmes a David. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por capitán y por maestro a los pueblos. Dice aquí, he aquí que llamarás a gente que no conociste y naciones que no te conocieron correrán a ti por causa de Adonai tu Elohim y del Santo de Israel que te ha honrado. Aquí vemos la fidelidad del Eterno. Y el capítulo 13, que acabo de leer, dando testimonio de las Haftarot, dice, verso 41, miren, oh menospreciadores, y entontezcanse, desvanézcanse, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las contare. Habacuc 1:5. Y salieron de la sinagoga, despidió a la congregación, y al día del Shabbat siguiente, dice el verso 44 de Hechos 13, se juntó casi toda la ciudad a escuchar la palabra del Eterno, mas los Yehudim, viendo toda la multitud, les dieron celos, se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 47 dice, porque así nos ha mandado el Eterno, diciendo, te he puesto, Isaías 49:6, te he puesto por luz de las naciones, para que seas por salud o salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, que es otra de las Haftarot que se leen. Gran cantidad del libro de Isaías es tenido por su contexto de consolación como material para que acompañen las porciones de los profetas que acompañan a la lectura de las Haftarot. Por ejemplo, esa porción que acabo de leer viene en Isaías 49:6 y es precisamente parte de la Haftará que se lee en la Parashá Eikev, que viene en las 7 Haftarás de consolación que el Eterno da al pueblo de Israel al final del ciclo anual de las lecturas, cosa que ya leímos antes de Simchat Torah, en tiempo de Sukkot. Y voy a hacer un hincapié aquí voy a volver a la página inicial antes de continuar, pero esta Haftará Noach, en el ciclo anual de la lectura, el libro de Deuteronomio, las últimas 7 Haftarás que acompañan el final del libro de Devarim, son las 7 Haftarás que le llamamos en hebreo como Bershiva, los 7 pozos. En este contexto se le llama las 7 Haftarot Shiva Be Nehemta, o las 7 de consolación. Entonces, lo que voy a tratar de ilustrar a continuación, la importancia de conocer las Haftarot, es que en el libro de Deuteronomio
Voy a tratar de escribir aquí, si me permite este. Ok. En el libro de Deuteronomio. Okay. Deuteronomio. Tenemos las 7 que se les llama 7 de consolación. Y ahora que iniciamos el ciclo con Bereishit, voy a poner aquí Bereishit o Génesis. Se llama Génesis, pero el nombre es Bereishit. Vemos que todo final, como nos enseñan nuestros sabios, todo final está conectado a un principio. Y al igual que danzamos en un círculo, ¿por qué? Porque nadie está más lejos ni más cerca al centro en un círculo cuando danzamos, porque todos estamos en una relación equidistante al creador del universo, bendito sea su nombre. El varón cuando se casa le pone un anillo a la novia, a su calá, porque un círculo, el anillo, significa promesa y pacto. Y así también las últimas lecturas, en este caso las Haftarot o las Parashas, tienen una conexión con el inicio de las siguientes lecturas cuando el año comienza. Y en el libro de Bereishit vemos que la Haftará que acompaña al libro de Bereishit la semana pasada con la Parashá Bereishit, voy a ponerle aquí, Bereishit, la Haftará que le acompaña es Isaías 42, del verso 5 hasta el 43:10. Y nuestra parashat de Bereishit, esta es la 1, la de hoy, Noach. La haftará que le acompaña en este caso es Isaías y Yeshayahu 54, capítulo 54 del verso 1, que ya lo leímos, hasta el 55 a 5. Esta es nuestra parashá que estamos estudiando en este día. Y vemos que la siguiente parashá, que corresponde a Lej Leja, nuevamente es el libro de Isaías. Isaías, capítulo 40, verso 27, hasta el capítulo 41, verso 16. Y aquí podemos ver que las últimas 7 haftarás de consolación en el libro de Deuteronomio, todas son del libro del profeta Isaías, Yeshayahu. Y aquí vemos que las 3 primeras del libro de Bereishit también son del profeta Yeshayahu. Y podemos ver en este contexto que es un total de 10 parashás que son del libro del profeta Isaías y que tienen un mensaje muy particular que darnos en base a la conexión del ciclo. Lo que termina tiene que volver a iniciar de una manera mejor. Y cada año vamos en una espiral de aprendizaje que tiene que ser mejor que la del año pasado. Entonces, seguimos ascendiendo en nuestro aprendizaje y espero que estos estudios de las parashás con la Haftará sea de grande bendición para ustedes como lo está haciendo para mí. Son 10 Haftarot tomadas del profeta Isaías. Desde el capítulo 49 hasta el 61, todos son capítulos que acompañan las Haftará, excepto el capítulo 53 del libro de Isaías. Capítulo 53, que nos habla acerca de explícitamente, no solamente del pueblo de Israel, sino del Mesías,
que como cordero fue al matadero y no abrió su boca, y llevó nuestras iniquidades, etcétera, etcétera. Esa parashá, ah, esa porción no viene en alguna de las haftarás, hasta donde yo sé, pero no viene precisamente porque muchos de los versículos que tienen suma importancia no son incluidos, porque es tanta su importancia. Por ejemplo, en el Sidur no vemos que vengan los 10 mandamientos. Y los sabios de Israel preguntan en la Gemara, ¿por qué no vienen los 10 mandamientos en las oraciones cotidianas del Sidur? Y la respuesta que nos dan los sabios es porque la gente iba a tender a idolatrar los 10 mandamientos, y para que la gente no tendiera a idolatrar los 10 mandamientos, no los incluyen en la liturgia cotidiana. Son importantes, son muy importantes, lo que el Eterno habló en el monte Sinaí junto con la Torá, los 10 mandamientos, etcétera, pero por el bien del pueblo no son incluidos en ese contexto, para que el pueblo no se desvíe en su atracción por algo sumamente hermoso y grande en importancia, etcétera. En ese contexto, creo que el capítulo 53 del profeta Isaías es de alguna manera cubierto, al igual que los 10 mandamientos, para que quien necesite escudriñar la profundidad del capítulo 53 tiene que hacerlo sin caer en una connotación de idolatría. Esa es mi apreciación muy personal. Puede ser que esté equivocado, pero no aparece en todas las lecturas desde el capítulo 49 hasta el 61, acompañando ninguna de las haftarás hasta donde yo sé. Y todas estas 10 haftarás que acompañan las últimas 7 lecturas del libro de Barim y las primeras 3 de Bereishit tienen un tema en particular. Es un tema, lo voy a escribir aquí abajo, es el tema que todos nosotros conocemos, tema de redención, que en hebreo le llamamos Geulah, que Geulah es la acción, la redención, pero toda redención tiene que tener un actor. ¿Y cómo se le llama al que redime? Se le llama, voy a poner aquí, el redentor. ¿Quién es? ¿Cómo se dice redentor en hebreo? El Goel. Vemos en el libro de Ruth que el pariente redentor se le llama el Goel. Cuando Boaz le pide a que ni siquiera la escritura considera digno de que su nombre aparezca porque rechazó a Ruth, y se le llama el fulano de tal. Fulano en hebreo tiene otro nombre en hebreo, no, voy a tratar de recordarlo, pero a este pariente redentor que rechazó el unirse en matrimonio a Ruth, le dice a Boaz, hazlo tú. Yo no estoy interesado en unir mi propiedad a lo que le queda a Noemí a través de esta moza. Tú redímela, te lo permito. Y entonces el redentor, el Goel, viene a ser Boaz, en este caso, el que redime para casarse con Ruth, de donde viene el Mesías. Entonces, también en la liturgia podemos ver que antes de hacer la oración de la Midá en Shabbat, decimos, estoy tratando de recordar la frase Esrat Israel, levántate Israel, y así como prometiste a Yehudá e Israel, y al último cerramos con la frase antes de la mitad, dice Goel, y lo decimos en tono bajo, Goel Israel. Y aquí estamos haciendo alusión al Mesías, que es el Redentor, que el Eterno, bendito sea su nombre, envía el actor de la redención a cumplir con todo esto. Y las parashás nos están hablando precisamente de este tema, de la redención y del Redentor, que el Eterno está haciendo promesa de redención y de enviar a un Redentor para cumplir con esta promesa. Por eso cuando el ángel
Gabriel viene y habla con Miriam, le dice que el poder del Altísimo le cubrirá y el santo ser que concebirá en su nombre será llamado Yeshua. Dice, porque él salvará. Entonces, Yeshua es la acción. Voy a ponerle aquí. Yeshua es la acción. Salvación. Pero el actor, el que cumple o el que lleva a cabo la salvación, se le llama Salvador. Y en hebreo es Yeshua. Es por eso que es imposible lo que mucha gente trata de decir, que el nombre del Mesías es Yahshua. Si fuera así, sería el nombre del Eterno Yeshua. Y la gente de alguna manera quiere enfatizar que el Mesías es Elohim y el Mesías no es Elohim. El Mesías es el Hijo del Eterno, bendito sea su nombre. El libro de Daniel claramente nos dice que había uno como anciano de días y vino uno delante de él, un hijo de hombre, que se le llama Bar Enoch, en arameo, vino en el libro de Daniel, usted lo puede ver ahí. Dice, vino un Bar Enoch, es el apelativo del Mesías, el hijo de hombre, como le dicen en los evangelios, hijo de Enoch o hijo de hombre. Es un atributo, un apelativo del Mesías, un título mesiánico, por decirlo de esa manera. Y Yeshua dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? El hijo del hombre, el Bar Enoch. Y Pedro, Kefas, dice, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel, tú eres el Salvador, eres el Goel. Y el Eterno envía a su Mesías. Y usted puede ver también en la enciclopedia judaica o en la Jewish Encyclopedia, puede buscar el artículo que se llama Leyes de envío. Leyes de envío. En las leyes de envío, al enviado se le llama Shliach. Por ejemplo, Rav Shaol, Pablo, en el libro de Romanos, dice, yo, Pablo, apóstol, Shliach, de Yeshua HaMashiach, enviado por Yeshua HaMashiach. Y el que es enviado, el artículo en las leyes de envío, en la enciclopedia, usted puede ver claramente, dice leyes de envío. ¿Qué significa las leyes de envío? Que cuando alguien, en este caso un rey, en el sentido espiritual, podemos hablar del creador del universo, nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, cuando envía a un enviado, a un shliach, el shliach tiene que representar exactamente al quien lo envió. Si el enviado se desvía de la tarea que le dio el que lo envió, es digno de muerte. Por lo cual el Mesías en el libro de Juan constantemente dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió. Si el Mesías fuera Elohim, él estaría enfatizando, las palabras que yo les dije son mis propias palabras, pero él no dice eso. Dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió, porque no he venido a hacer mi propia obra, sino la obra del que me envió. Él mismo está declarando que él es el Shliach del Santo, bendito es el de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, mucha gente quiere hacer al Mesías que él es el eterno. El libro de Apocalipsis también nos lo dice. Creo en el capítulo 5 dice, había uno sentado en el trono y tenía un pergamino en su regazo y no había nadie en el cielo ni en la tierra digno de tomar el pergamino del que estaba sentado en el trono. Y de pronto vino uno como cordero inmolado y tomó del que estaba sentado en el trono el pergamino o el Sefer Torah. Y los 24 ancianos que rodeaban el trono dijeron, digno eres, Señor, de tomar el rollo y desatar los sellos, porque fuiste inmolado. Ahí podemos ver claramente que el anciano de días, nuestro Padre Celestial, es quien se sienta en el trono y que el Mesías
es el Hijo del Eterno, a quien él ha enviado para cumplir con la redención. Y su nombre es el Salvador, Yeshua, el Mesías, Yeshua HaMashiach. También nos lo dice en su carta a los Corintios, Rab Shaul, dice al final, él mismo, el Mesías, se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que nuestro Padre que está en el cielo tenga la primacía sobre todas las cosas. Entonces, nada más quise hacer un hincapié en esto, hablando del tema de la redención, del Goel o del Mesías, Yeshua, que su nombre no es Yahshua, su nombre es Yeshua o el Salvador. Es un apelativo, un nombre propio, es el actor que cumple con la acción de salvar en este sentido. Y estas 10 parashas, las 7 anteriores del ciclo y las 3 que inician con este ciclo, nos hablan todos del tema de la redención. La Gemara en el Tratado Sanedrín nos dice que a Adán le habían dado 6 leyes, que son básicamente las mismas que el Eterno le dio a Noah, pero a Noah le dio una adicional, que era no comer de un animal vivo. Las otras 6 ya las conocían: no matar, no hacer idolatría. Adán se las tuvo que haber enseñado a sus hijos, a Caín y a Abel, y incluyendo no matarás, no asesinarás, viene incluida en las 7 leyes dadas a Noah. Pero en tiempo de Adán, la que no le había dado, nada más eran 6, no le había dado la de no comerás de un animal vivo. ¿Y cómo sabemos que le había dado estas 6 leyes a Adán desde antes de Noah? Porque cuando Caín mata a Abel, el Eterno le pide cuentas. Dice: ¿dónde está tu hermano? Dice: ¿acaso soy yo su guardia de él? Y Caín está tratando de hacerle ver a nuestro Padre Celestial que él no sabía que no se debía matar. Y el Eterno le está diciendo: tu padre debió haberte enseñado eso, eres responsable. Y por cuanto derramaste la sangre de tu hermano, la tierra de donde formé a tu padre clama la sangre de tu hermano. Y ahí vemos que el Eterno le imputa a Caín el haberle quitado la vida o haber asesinado a su hermano a Adán. En este contexto, la 7ª ley que se le da a Noah es de no comer de un animal vivo, porque es algo cruel. No debemos comer de cortarle un miembro a un animal y mantenerlo vivo y después cortarle otro, sería algo cruel. El Eterno no permite que esto haga el pueblo de Israel, y es algo que las naciones del mundo hacen. Ni siquiera cumplen una de las 7 leyes de Noah. Cometen idolatría, inmoralidad, comen partes de animales vivos, etcétera. Entonces podemos ver que en esta parashá de Noah y la Haftará nos enseñan acerca de la redención, que es sumamente importante para la humanidad, que las naciones del mundo tienen que conocer que hay un redentor y que la visión del Eterno desde el principio era que las naciones se convirtieran al pueblo de Israel. En un lenguaje moderno, yo sé que a mucha gente le va a chocar esta declaración, pero en un lenguaje moderno sería que el Eterno quería que las naciones del mundo se convirtieran al judaísmo. Si le choca a alguna persona escuchar esta frase por el judaísmo actual, al menos considere que el Eterno, su propósito era que la gente en tiempos del Mesías se convirtieran al judaísmo de Yeshua HaMashiach y el judaísmo de los discípulos, que son todos los escritores del Brit Hadashah, de los evangelios y de las cartas apostólicas. Al menos el mensaje de redención del primer siglo era que la gente como Cornelio fuera gente temerosa del cielo. Y eso es lo que la parashá Noah que está enfatizando en este contexto. Y voy a tratar de terminar. Es mucho el tema de la Haftará y de la parashá, que creo que no me va a dar tiempo para extenderme tanto, pero cada vez que el ser humano comete una transgresión conforme al depósito de responsabilidad que el Eterno le entregó a Adán, tiene que hacer un pacto. Y en este caso Adán confirma el pacto haciendo un altar, trayendo ofrendas sobre el altar.
Quiere decir que el Eterno permite que el ser humano coma carne o participe en este contexto del altar del Eterno. Vemos el caso de Caín, mató a Abel, era temeroso del Eterno, pero cometió asesinato. Según él no quería matar animales, no quería derramar sangre de animales y solamente se apegaba a la agricultura y al cultivo de plantas, porque la gente dice, en tiempos de Adán no se comían animales, por eso hay que volver a ser solamente vegetarianos. Pero no la gente ve el contexto de que Adán comía carne y que Abel escogió servir al Eterno conforme al Eterno prescribe, y que Abel construyó también, trajo más bien su ofrenda al altar, un cordero. ¿Y qué es lo que hace Caín? Dice, yo quiero ser de raíces hebreas, quiero ser vegetariano como al principio, y si no me molesta algo, los mato. En tiempo de los años 40, 50, cuando había las grandes mafias en Nueva York, la historia nos narra acerca de que había mafiosos judíos. Y algo irónico de estos mafiosos judíos es que no mataban en Shabbat. Según ellos, se apegaban a las leyes de la Torá, observaban el Shabbat, y no mataban en Shabbat. En cuanto terminaba el Shabbat, podían ir a ejecutar a los que eran contrarios a su equipo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que el Eterno dice por medio de los profetas. Estoy cansado, estoy harto de sus sacrificios, porque el que trae una oveja es como si trajera un perro. No puede ser que el Eterno esté renunciando o ir en contra de la Torá, trayendo ofrendas al altar, porque él mismo estableció que se traigan ofrendas sobre el altar. Entonces, esta parashá nos está enseñando, junto con la Haftará, que el Eterno tiene promesa de salvación y que las naciones deben arrepentirse y apegarse a los mandamientos del Eterno, y que el Eterno está haciendo un pacto con Noaj, y que también en la Haftará está hablando mesiánicamente de que vendrá un redentor a Israel. Y nada más quiero concluir que el libro de Gálatas también nos habla de esta parashá, que la Jerusalén celestial es conforme a nuestra madre Sara, que es la que viene de lo alto, más la Jerusalén terrenal es conforme a la Jerusalén del monte Sinaí, etcétera, que se aferra lo mejor que puede a cumplir los misbots, pero que necesita del Redentor para poder cumplir perfectamente el propósito por cual el Eterno redime al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la parashá Adam, Noach, Abraham, hizo un pacto con ellos. Viene en este contexto, aquí podemos verla en Bereshit, hace un pacto con Adam, con Noach y luego con nuestro padre Abraham, y vienen las 7 haftarás de consolación. En un total son 10 haftarás del profeta Isaías que tienen que ver con el tema de redención, y terminando e iniciando un ciclo de la Torá y su importancia. En la siguiente clase, con el favor del Eterno, vamos a ver con detalle las 7 de consolación y al Mesías, cómo va a reflejarse en estas 7 haftarás, y de igual manera cómo vamos a ver al Mesías en estas 3 con el inicio del ciclo. No sé si alguien tiene un comentario al respecto. Baruch Hashem. Ok, aquí te la lámina. En el chat, disculpen que no había visto dónde podemos ver las